Los fariseos, la secta más influyente del judaísmo. En el intrincado tapiz de la historia bíblica, pocos grupos han dejado una huella tan profunda y controvertida como la de los fariseos. Esta secta religiosa del antiguo Israel se erigió como una de las fuerzas más dominantes y determinantes en la vida espiritual y social del pueblo judío durante el período intertestamentario y la época del ministerio de Jesús. Los orígenes oscuros de los fariseos. Los orígenes de los fariseos se remontan a un período turbulento de la historia judía, posterior a la conquista de Palestina por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Durante la dominación grecorromana, surgieron diversos movimientos y grupos religiosos que buscaban preservar la identidad y las tradiciones del judaísmo frente a la creciente influencia helenística. Fue en este contexto que se gestó el movimiento de los fariseos, cuyo nombre provenía del término hebreo perushim, que significaba separados o apartados. Los fariseos se distinguieron por su empeño en mantener una estricta observancia de la ley mosaica y las tradiciones judías, distanciándose de las prácticas y costumbres de los conquistadores paganos. La doctrina y prácticas farisaicas. En el corazón de la ideología farisaica se encontraba una profunda devoción por la ley de Dios, tal como se expresa en los 5 libros de Moisés. Creían firmemente en la importancia de cumplir cada uno de los preceptos y mandamientos de la Torá, así como en la necesidad de observar minuciosamente las tradiciones y regulaciones desarrolladas por los eruditos judíos a lo largo de los siglos. Además de su rigurosa adherencia a la ley escrita, los fariseos se distinguían por su creencia en la existencia de una ley oral que complementaba y explicaba la ley escrita. Esta ley oral consistía en una vasta acumulación de interpretaciones, aplicaciones y tradiciones transmitidas de generación en generación, que los fariseos consideraban tan vinculantes como la propia Torá. En la práctica, esto se traducía en un sistema de vida extremadamente detallado y estricto, que abarcaba desde las minucias de la purificación ritual hasta las normas de conducta social y moral. Los fariseos se esforzaban por mantener una apariencia de santidad y pureza, sometiéndose a rigurosos ritos de ablución, ayunos y observancias diversas. El poder político y social de los fariseos. Aunque eran un grupo relativamente pequeño dentro del judaísmo, los fariseos lograron ejercer una influencia desproporcionada en la sociedad de su época. Esto se debía en gran medida a su posición como líderes espirituales y maestros de la ley, respetados y consultados por el pueblo común. Muchos fariseos ocupaban puestos clave en el Sanedrín, el principal órgano de gobierno y autoridad religiosa en Jerusalén. Desde allí, podían ejercer un control significativo sobre la vida religiosa y social de los judíos, interpretando y aplicando la ley de acuerdo a sus propios criterios. Además, los fariseos gozaban del apoyo y el respeto de las masas populares, quienes los veían como defensores de la pureza y la tradición judía. Esta popularidad entre el pueblo les otorgaba un considerable poder político y social, convirtiéndolos en un grupo de presión influyente dentro de la sociedad de la Palestina de la época. El conflicto con Jesús y los cristianos primitivos. Sin embargo, la posición de poder y autoridad de los fariseos se vio severamente cuestionada por la irrupción del movimiento cristiano liderado por Jesús. El Mesías y sus seguidores desafiaron abiertamente muchas de las doctrinas y prácticas farisaicas, acusándolos de anteponer las tradiciones humanas a los mandamientos divinos. Jesús confrontó a los fariseos en numerosas ocasiones, denunciando su hipocresía, su preocupación excesiva por los detalles rituales y su falta de compasión. Los fariseos, por su parte, se sintieron amenazados por el mensaje de Jesús y se convirtieron en sus principales adversarios, conspirando para detener su ministerio y eventualmente lograr su crucifixión. Tras la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos primitivos continuaron chocando con los fariseos, quienes se erigieron como los principales opositores del naciente movimiento cristiano. Los seguidores de Jesús, al proclamar que la salvación se obtenía por la fe en Cristo y no por el mero cumplimiento de la ley,
desafiaban abiertamente el sistema religioso farisaico. El legado complejo de los fariseos. A pesar de su confrontación con Jesús y los primeros cristianos, los fariseos dejaron un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su énfasis en la ley, la tradición y la pureza ritual influyó profundamente en el desarrollo del judaísmo rabínico posterior, convirtiéndolos en los precursores de la forma predominante del judaísmo durante la época talmúdica. Además, la rigurosa observancia farisaica de la ley y las tradiciones aunada a su compromiso con la esperanza mesiánica, les valió el respeto y la admiración de muchos judíos en la antigüedad. Esta imagen de devotos servidores de Dios, a pesar de las críticas de Jesús, ha contribuido a su perdurable legado. No obstante, el rechazo de Jesús a las prácticas y actitudes farisaicas también ha dejado una impronta indeleble en la conciencia cristiana. Los fariseos se han convertido en sinónimo de hipocresía, legalismo y orgullo espiritual, sirviendo como un recordatorio permanente de los peligros de anteponer las tradiciones humanas a la verdadera voluntad de Dios. En resumen, la historia de los fariseos en el judaísmo antiguo y su confrontación con Jesús y los primeros cristianos revela la complejidad y la paradoja de un grupo que en su afán por preservar la pureza de la fe, terminó desviándose de los principios fundamentales de la piedad y la justicia divinas. Su legado, a la vez influyente y controvertido, sigue resonando en las discusiones teológicas y espirituales hasta el día de hoy.